entorno diseñado para la supervivencia más que para el confort. Lejos de la representación cinematográfica que muestra habitaciones amplias, cálidas y privadas, la realidad histórica demuestra que el descanso en las fortificaciones medievales era una actividad colectiva, estacional y profundamente condicionada por la estructura física del castillo. El concepto moderno de dormitorio como estancia dedicada exclusivamente al sueño nocturno no existía en la Edad Media. En su lugar, se utilizaban espacios polivalentes que adaptaban su función según la hora, la estación y la jerarquía de sus ocupantes. La distribución de estas áreas no respondía a criterios estéticos, sino a una lógica defensiva, térmica y social meticulosamente calculada. La ubicación de los espacios de descanso dentro de la trama castellera obedecía a una planificación vertical y horizontal rigurosa. En los castillos románicos de los siglos X al XII, las dependencias habitables se concentraban en el llamado palacio o residencia señorial, una construcción adosada al lienzo de muralla o erigida en el ángulo más protegido del patio de armas. Este edificio solía elevarse 2 o 3 alturas, y la elección de la planta superior para los dormitorios no era caprichosa. Elevar las camas permitía alejarse de la humedad capilar del terreno, reducir el riesgo de filtraciones y, sobre todo, dificultar el acceso directo de asaltantes. Además, la arquitectura aprovechaba la estratificación térmica del aire. El calor, por convección natural, asciende, por lo que las plantas superiores retenían mejor la temperatura residual acumulada durante el día, un factor crucial en ausencia de fuego continuo durante la noche. Las ventanas, por su parte, eran estrechas, altas y orientadas preferentemente al sur o sureste, con el fin de maximizar la insolación invernal y minimizar la exposición a los vientos dominantes del norte y el oeste, frecuentes en la Europa medieval. La construcción de estos dormitorios se caracterizaba por muros de mampostería o sillarejo de espesor variable entre 80 centímetros y 1,5 metros, que actuaban como masa térmica inercial. Durante las horas de luz, la piedra absorbía el calor solar o el irradiado por las hogueras diurnas. Al caer la noche, lo liberaba de forma gradual, generando un desfase térmico que suavizaba el descenso brusco de temperatura. No obstante, este mecanismo era insuficiente por sí solo, especialmente en regiones de clima continental o montañoso. Por ello, la arquitectura incorporaba soluciones complementarias. Los suelos se revestían con capas sucesivas de tierra arcillosa apisonada, gravilla fina, tablones de madera sin cepillar y, en los espacios señoriales, con esteras de junco, paja trenzada o alfombras de lana importadas de Flandes o de producción local. Estos materiales no solo proporcionaban aislamiento contra el frío radiante del suelo, sino que también absorbían la humedad ambiental, un problema endémico en las fortalezas de piedra. Los techos, generalmente de vigas de roble o castaño sin entabillar, permitían que el aire caliente se acumulaba en la cumbrera, pero también facilitaban la formación de corrientes descendentes por las paredes, lo que obligaba a los ocupantes a dormir cerca de los muros o bajo toldos textiles que rompían el flujo de aire frío. La organización interna de los espacios de descanso reflejaba de manera explícita la pirámide feudal. En la cúspide se situaba la cámara del señor, un recinto relativamente delimitado, a menudo elevado sobre un estrado de madera y separado del resto de la sala por un arco rebajado o un cancel de madera labrada. Este espacio podía albergar un lecho de tablas con dosel, colgaduras de lana gruesa o terciopelo, en los castillos de la Baja Edad Media, y un brasero de hierro fundido o cerámica, cuyo uso estaba estrictamente vigilado debido al riesgo de incendio y a la escasez de combustible. Contrariamente a la creencia popular, la intimidad era un privilegio restringido. Incluso los nobles compartían la estancia con escuderos, sirvientes de cámara o médicos, y el lecho era frecuentemente un espacio de recepción política y administración de justicia. El resto de la población castellera dormía en estancias comunales, los caballeros y hombres de armas en las salas de guardia o galerías de ronda, los artesanos y sirvientes en dependencias del patio bajo o en desvanes bajo la cubierta, y la tropa de leva en cuarteles colectivos junto a las puertas o torres. Estos dormitorios compartidos carecían de tabiques fijos. La división se lograba mediante la disposición de lechos alineados contra los muros, pilares estructurales, cortinas de lino encerado o biombos de madera plegable. La jerarquía determinaba la posición. Los de mayor rango o confianza ocupaban las zonas cercanas a las fuentes de calor residual o a las entradas de ventilación controlada, mientras que los demás se distribuían en los rincones menos favorables, a menudo directamente sobre el suelo o sobre catres rudimentarios.
La evolución arquitectónica de estos espacios entre los siglos XII y XV muestra una progresiva especialización funcional, impulsada por cambios en la guerra de asedio, el desarrollo de la vida cortesana y la disponibilidad de nuevos materiales. Con la consolidación de los castillos góticos y las residencias palaciegas de la Baja Edad Media, se introdujeron elementos como las alcobas encajadas en los muros, los oratorios privados adyacentes a los dormitorios y, progresivamente, estancias, dedicadas exclusivamente al descanso para la nobleza. Sin embargo, la prioridad defensiva nunca desapareció. Las ventanas se dotaron de vidrios de corona o de cilindro, aún costosos y opacos, y se instalaron contraventanas de madera maciza con cierres de hierro forjado para sellar herméticamente el espacio nocturno. Los muros interiores se revistieron con tapices de lana, cuero repujado o yeserías con relieves geométricos, no solo por ostentación, sino como aislantes térmicos y acústicos que reducían las corrientes de aire, amortiguaban el eco de los pasos en los pasillos y protegían contra la condensación. En castillos de la Corona de Aragón, el Languedoc y las Islas Británicas, se han documentado arquitectónicamente los nichos de descanso integrados en el espesor de los muros, similares a alacenas estructurales, donde se instalaban lechos compactos que aprovechaban la inercia térmica de la piedra sin comprometer la resistencia del lienzo defensivo. La investigación arqueológica y el análisis de fuentes documentales, como los inventarios post-mortem, los registros de obras castellanas y los tratados de gestión señorial, confirman que la planificación de los dormitorios respondía a un cálculo riguroso de recursos y riesgos. La madera era un material estratégico, frecuentemente racionado, por lo que las estructuras de las camas, los tabiques móviles y los encofrados se diseñaban para ser desmontables, reparables o reutilizables en caso de daño por asedio o incendio. En fortalezas de montaña o zonas de clima extremo, los estudios de estratigrafía han revelado la existencia de suelos flotantes con cámaras de aire aislante, así como la orientación deliberada de los dormitorios hacia fachadas soleadas y la creación de patios interiores que actuaban como colectores solares pasivos. Además, la proximidad de los espacios de descanso a las cocinas, hornos o despensas no era fortuita. En periodos de frío intenso o bloqueo, permitía aprovechar el calor residual de los fogones apagados o acceder con rapidez a reservas, aunque, como señala el contexto de esta investigación, la interrupción del fuego y la escasez de alimentos eran realidades recurrentes que forzaban a adaptar los ciclos de sueño a condiciones de austeridad extrema. La arquitectura, en este sentido, no era un escenario estático, sino un sistema vivo de adaptación nocturna. En síntesis, la arquitectura de los dormitorios y la organización de los espacios de descanso en los castillos medievales no obedecieron a caprichos estéticos ni a estándares de confort modernos, sino a una respuesta ingeniosa y jerarquizada a las limitaciones materiales, las amenazas externas y las necesidades fisiológicas humanas. Cada decisión constructiva, desde el grosor del muro hasta la orientación de la ventana, desde la disposición del lecho hasta el revestimiento textil, perseguía un objetivo claro: preservar el calor corporal, garantizar la vigilancia colectiva y mantener el orden social en un entorno donde la noche era sinónimo de vulnerabilidad. Comprender esta planificación espacial es fundamental para desmontar los mitos románticos sobre la vida medieval y, en su lugar, reconocer cómo la arquitectura se convirtió en un instrumento de supervivencia, donde el descanso no era un lujo, sino doméstica y la supervivencia cotidiana en los castillos medievales. La imagen popular de fortalezas gélidas, con habitantes tiritando en la oscuridad, responde más a una proyección moderna que a la realidad histórica. Sin fuego durante la noche, debido a la escasez crónica de leña, los estrictos protocolos de prevención de incendios, la necesidad de conservar reservas para el día o las condiciones de asedio prolongado, los habitantes medievales desarrollaron un sistema integral de gestión térmica basado en la arquitectura pasiva, la selección empírica de materiales, la optimización del calor metabólico y la organización colectiva del descanso. Estas estrategias no eran improvisaciones esporádicas, sino respuestas estructuradas y transmitidas generacionalmente, que permitieron mantener la viabilidad fisiológica en entornos donde la diferencia entre la temperatura interior y exterior podía superar los 20 grados bajo cero. La piedra, material constructivo predominante, posee una elevada capacidad calorífica y una conductividad térmica moderada, lo que la convierte en un regulador pasivo del clima interior. Los muros de los dormitorios, frecuentemente de entre 80 centímetros y 1,8 metros de espesor, actuaban como acumuladores de inercia térmica. Durante las horas de luz solar o mientras el castillo permanecía activo,
La masa pétrea absorbía la radiación directa, el calor residual de las actividades diurnas y, en menor medida, la energía irradiada por cocinas o fogones crepusculares. Al caer la noche, este calor almacenado se liberaba de forma gradual, generando un desfase temporal que suavizaba el descenso brusco de la temperatura ambiente. Este fenómeno, conocido en física moderna como retardo térmico, era aprovechado conscientemente mediante la orientación de las estancias hacia el sur o sureste, la disposición de vanos profundos y la creación de recintos semienterrados o adosados a lienzos masivos. Las ventanas, estrechas y altas, minimizaban la superficie de intercambio térmico. Sus alféizares inclinados y sus arquivoltas en saledizo reducían la penetración del viento y la pérdida por convección. Durante los meses más crudos, se sellaban con postigos de madera de roble o castaño, cueros curtidos engrasados, esteras de junco compactado e incluso tapices temporales, creando un cierre casi hermético que priorizaba la retención de calor sobre la ventilación. El aislamiento no se limitaba a la envolvente arquitectónica, se extendía a cada elemento en contacto con el cuerpo humano. Los suelos, frecuentemente de tierra apisonada o piedra irregular, se cubrían con estratos sucesivos diseñados para romper la conducción térmica ascendente del frío. En las dependencias comunes, se disponían capas de gravilla fina, paja larga, hojas secas o musgo compactado, materiales que, aunque higroscópicos, atrapaban microbolsas de aire que actuaban como barrera aislante. En las cámaras señoriales, se añadían tablones de madera sin cepillar, esteras tejidas de lino o cáñamo, y alfombras de lana gruesa importadas de Flandes, León o la Meseta. Los techos de vigas de madera sin entrepisar permitían que el aire caliente se estancara en la cumbrera, pero también generaban corrientes descendentes por las paredes. Para contrarrestarlo, se colgaban telares verticales, se instalaban falsos cielos de tabla con relleno de paja o musgo, o se disponían estructuras de lona encerada que formaban una cámara de aire aislante. La ropa y el lecho constituían la primera línea de defensa fisiológica. Los colchones se rellenaban con paja, plumas de ave, musgo seco o crin animal, materiales seleccionados por su capacidad de retener aire y su baja conductividad térmica. Las mantas, generalmente de lana virgen o fieltro, se doblaban, superponían o cosían entre sí para aumentar la densidad aislante. En regiones de clima extremo, se utilizaban pieles de oveja, cabra, lobo o ciervo, con el pelo orientado hacia arriba, creando una capa que reproducía el mecanismo de aislamiento natural de los mamíferos. La adaptación comportamental y fisiológica era tan crucial como la arquitectónica. El cuerpo humano es un generador metabólico de calor. Su conservación dependía de cómo se organizaba el descanso y de qué medidas se tomaban antes de dormir. El sueño comunal era la norma indiscutible. Varias personas compartían un mismo lecho, se acostaban en contacto físico directo o se disponían en hileras compactas, maximizando la transferencia térmica por conducción y reduciendo drásticamente la superficie corporal expuesta al aire frío. La indumentaria nocturna incluía camisas de lana, calzas largas, gorros o cofias, y, en situaciones de extremo frío, envolturas completas que limitaban la movilidad pero preservaban la temperatura central. Antes de acostarse, se realizaban rituales de preparación empíricos. Frotar extremidades con sebo animal o aceites vegetales para crear una película hidrofóbica que reducía la evaporación cutánea, ingerir infusiones calientes o caldos grasos durante la cena crepuscular, o realizar movimientos suaves para elevar la tasa metabólica basal. La postura fetal, con las rodillas recogidas y los brazos cruzados sobre el pecho, minimizaba la pérdida de calor por las zonas de mayor vascularización superficial. Además, se evitaba la respiración bucal prolongada y se prefería el sueño en grupos donde el dióxido de carbono exhalado y la humedad ambiental, aunque incómodos, contribuían a estabilizar el microclima y reducir la sensación de frialdad radiante. La eficacia y el acceso a estas estrategias estaban estrictamente jerarquizados. El señor, su familia y los invitados de alto rango disponían de lechos elevados sobre estrados, con doseles de madera o hierro, colgaduras de lana densa o terciopelo, colchones de plumas de ganso, mantas importadas y, en ocasiones, braseros de cerámica o hierro vigilados por sirvientes. Los tapices murales, además de su función simbólica y decorativa, actuaban como aislantes de alta densidad, creando una cámara de aire entre la piedra fría y el espacio habitado, reduciendo la radiación térmica negativa y la condensación. Los caballeros, oficiales y hombres de armas dormían en galerías o salas de guardia con aislamiento moderado, compartiendo lechos de tabla con relleno de paja y mantas de lana local.
La tropa de leva, sirvientes, artesanos y prisioneros se refugiaban en sótanos, desvanes, patios cubiertos o estancias adosadas a murallas exteriores, donde la humedad, las corrientes y la pérdida térmica eran significativamente mayores. Los inventarios post-mortem, los registros de aprovisionamiento y las cuentas de obra señorial demuestran que la lana, el lino fino, las pieles curtidas y los rellenos de plumas se distribuían con criterios estrictos de estatus y función. La ausencia de fuego nocturno afectaba de manera desigual. Quienes dependían de calor externo compensaban con mayor aislamiento corporal y proximidad física, pero a costa de higiene reducida, descanso fragmentado y mayor vulnerabilidad a patologías respiratorias. La evidencia histórica y arqueológica corrobora la sofisticación empírica de estas prácticas. Los estudios estratigráficos en fortalezas como el Castillo de Loarre, Crac des Chevaliers, los castillos galeses de Eduardo y o las residencias de la Corona de Aragón revelan huellas de clavijas para colgar tapices, marcas de esteras en suelos de mortero, restos fosilizados de materiales orgánicos en lechos y concentraciones de musgo o paja en rincones estratégicos. Los tratados medievales de gestión agrícola y señorial, como los manuales de cosecha o los cuadernos de cuentas castellanas, mencionan explícitamente la recolección estacional de paja larga, musgo seco, lana de esquila tardía y pieles de animales sacrificados para templar las estancias sin lumbre. La arqueología experimental ha demostrado que una habitación de piedra con muros de 1,2 metros, tapices verticales, suelo estratificado con paja y 3 personas compartiendo lecho puede mantener una temperatura interna entre 4 y 7 grados centígrados superior a la exterior, incluso sin combustión activa. Los análisis de isótopos estables en restos óseos de guarniciones medievales indican episodios cíclicos de estrés térmico y adaptación metabólica, lo que sugiere que el cuerpo humano se reajustaba fisiológicamente a condiciones de frío sostenido, reduciendo el gasto energético nocturno y optimizando la termorregulación periférica. Desde una perspectiva termodinámica, aunque los constructores y habitantes medievales no formulaban leyes físicas modernas, sus métodos se alineaban con principios fundamentales de transferencia de calor. La inercia térmica de la masa pétrea reducía la conducción directa. Los textiles y los rellenos porosos actuaban como aislantes por su baja conductividad y su capacidad de atrapar aire quieto. La convección se mitigaba mediante sellos en ventanas, cortinas perimetrales y disposición compacta de cuerpos. La radiación fría de las superficies interiores se bloqueaba con tapices, colgaduras y toldos, y el calor metabólico se optimizaba mediante contacto corporal, reducción de superficie expuesta ahí. Control de la humedad relativa. La ausencia de fuego obligaba a un equilibrio delicado. Un sellado excesivo provocaba condensación, moho y acumulación de vapores orgánicos, mientras que una ventilación descontrolada generaba corrientes de aire frío y pérdida rápida de calor. El conocimiento empírico, transmitido oralmente y refinado por la observación continua, logró un balance funcional que priorizaba la supervivencia sobre el confort, pero que, en condiciones normales, resultaba notablemente eficaz. En síntesis, las estrategias de aislamiento térmico en los castillos medievales ante la ausencia de fuego nocturno no fueron respuestas desesperadas ni meras improvisaciones, sino sistemas integrados que combinaban arquitectura pasiva, gestión racional de materiales, adaptación conductual y organización social jerarquizada. Reflejan una comprensión profunda del entorno climático, una transmisión intergeneracional de saberes prácticos y una resiliencia que permitió la continuidad de la vida nocturna en condiciones extremas. Lejos de la narrativa romántica de castillos gélidos y habitantes padeciendo, la evidencia muestra espacios donde el calor se conservaba mediante masa, tela, cuerpo y coordinación colectiva. Comprender estas estrategias es esencial para desmontar estereotipos modernos y reconocer la ingeniería humana detrás de la supervivencia medieval, donde el frío no se vencía con llama, sino con diseño, histórica y la adaptación humana a entornos de restricción crónica. Lejos de la imagen estática de banquetes feudales y despensas inagotables, la realidad documental y arqueológica revela ciclos recurrentes de hambruna estacional, racionamiento estratégico durante asedios y una distribución jerárquica de recursos que condicionaban no solo la supervivencia diurna, sino también la arquitectura del descanso nocturno. La relación entre nutrición y sueño, aunque no formulada en términos bioquímicos modernos, era empíricamente comprendida y gestionada mediante prácticas culturales, rituales colectivos y ajustes comportamentales que permitían mantener la funcionalidad cognitiva y física en condiciones de austeridad extrema. Desde una perspectiva fisiológica,
La restricción calórica prolongada altera profundamente los mecanismos reguladores del sueño. La disminución de glucosa sanguínea reduce la producción de serotonina y melatonina, neurotransmisores clave para la inducción y mantenimiento del sueño de onda lenta, la fase más reparadora del ciclo nocturno. Simultáneamente, el organismo activa respuestas de estrés metabólico. Aumenta la secreción de cortisol y adrenalina, hormonas que elevan el estado de alerta, fragmentan el sueño y favorecen los despertares nocturnos. En contextos medievales, donde la ingesta diaria podía oscilar entre 1.200 y 1.800 kilocalorías en periodos de escasez, frente a las 2.500-3.000 recomendadas para adultos con actividad física intensa. Estos desajustes neuroendocrinos eran la norma, no la excepción. Los habitantes de los castillos experimentaban, por tanto, un sueño superficial, interrumpido y de menor duración, adaptado a un estado de vigilancia metabólica que priorizaba la conservación energética sobre la recuperación profunda. La medicina medieval, fundamentada en la teoría humoral de Galeno, interpretaba estas alteraciones mediante un marco conceptual distinto pero funcional. Se consideraba que el sueño era un proceso de digestión de los espíritus vitales, estrechamente ligado a la calidad y cantidad de los alimentos ingeridos. Una dieta pobre en nutrientes calientes y húmedos, como carnes, huevos o vinos generosos, generaba un predominio de humores fríos y secos, asociados a la melancolía, la inquietud nocturna y la dificultad para conciliar el sueño. Los tratados médicos de la época, como los de Hildegarda de Bingen o el Taquinum Sanitatis, recomendaban infusiones de manzanilla, semillas de anís o pan tostado con miel antes de dormir para temperar los humores y facilitar el reposo. Aunque carecían de precisión bioquímica, estas prácticas tenían un efecto placebo y termorregulador real. Las infusiones calientes elevaban ligeramente la temperatura corporal central, induciendo vasodilatación periférica y favoreciendo la transición al sueño, mientras que los carbohidratos simples proporcionaban un pico glucémico breve que podía mitigarla.